Hola a todos y bienvenidos a La Iglesia Decide Express. Esta es una pequeña cápsula. No es el programa que siempre hacemos porque lamentablemente por temas de agenda no pudimos hacerlo. Teníamos a dos invitados increíbles, pero no hubo cómo calzar, digamos, algunos tiempos. Entonces decidimos hacer este micro programa o esta micro cápsula pequeña para poder explicar un poco los dos tenores del plebiscito del domingo 17. Y nuevamente hay dos opciones, la opción de el en contra y la opción del a favor, en contra de la Constitución o a favor de la Constitución recién escrita, recién presentada. Debo decir que la leí dos veces y la verdad es que no le encuentro cosas malas. Hay algunas cosas que me hubiese gustado que fueran mejores, por supuesto, sobre todo el tema del Banco Central. Me gusta más el que tenemos actualmente que el que se va a promulgar en esta nueva. Y hay algunas cosas, por ejemplo, esta vez en contra también está la derecha. La derecha tradicional se fragmentó, como todos sabemos, y está una parte de la derecha en contra y una parte de la derecha a favor. Yo ya tengo mi decisión tomada, la izquierda está en contra completamente, digamos que solamente podríamos decir que algunos de centro izquierda estarían a favor. El caso del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, por ejemplo, sería uno, pero el resto por ahí, algunos amarillos por Chile, pero todo el resto de la izquierda tradicional y la extrema izquierda, están en contra. No voy a revisar esos argumentos porque creo que ya todos los conocemos, el por qué ellos están en contra. Ellos quieren un Estado social y democrático de derecho, pero sin ningún tipo de traba de responsabilidad fiscal, por ejemplo, que es algo que se escribió en esta nueva constitución. Pero vamos a pasar a ver los argumentos de la derecha que está en contra primero y los más importantes, y luego vamos a ver los argumentos de la derecha que está a favor. ¿Y por qué hablo en estos términos? Porque el pensamiento más cercano al nuestro diríamos que es la derecha tradicional conservadora, ¿cierto? Que es la que más se acerca al pensamiento o a los principios básicos seguramente. A ver, ningún político va a estar, o al menos de los que tenemos en Chile, va a estar cercano completamente a nuestro ideal cristiano, ¿cierto? Pero hay ciertos pensamientos que debemos descartarlos de plano. Seguramente en muchas de las predicaciones uno empieza a entender qué tipo de sociedad es la que quiere cierto sector, ¿cierto? Si queremos una sociedad más desordenada, sin ningún tipo de responsabilidad fiscal, sin que entiendan al menos lo que significa la inflación. Bueno, ese pensamiento que quiere a Dios fuera de los colegios, que quiere aceptar tratados internacionales que tengan que ver con la adultez de la niñez, parece un oxímoron, pero lamentablemente es así. Y esta adultez de la niñez implicaría baños mixtos en los colegios, pero no quiero entrar ahí porque no quiero hablar de los argumentos en contra de la izquierda porque ya los conocemos, ¿ya? Entonces voy a hablar de primero los argumentos más importantes de la derecha que está en contra y luego de los más importantes de los que están a favor y una conclusión al final para poder tomar una decisión con conciencia. Yo sé que ya su voto probablemente lo tiene ya pensado, pero siempre es importante escuchar un poquito más, sobre todo cuando es la iglesia la que tiene que votar. Por algo este programa se llama así, la iglesia decide, ¿no? Bien, los anoté porque me los sé, pero probablemente podría faltarme alguno o pasarme uno de largo, entonces preferí anotarlos. Entonces, vamos a ir primero con la derecha que está en contra. Y la derecha que está en contra por algo que a mí tampoco me gusta, pero que tiene algunas trabas. Por ejemplo, el Estado Social y Democrático de Derecho. No es el Estado Social y Democrático de Derecho de ultraizquierda, como dicen algunos. No, no lo es. No voy a hablar de los artículos porque sería muy largo todo, pero este Estado social y democrático de derecho es un Estado que avanza progresivamente con algunos derechos, pero siempre con una palabra bien importante que se llama responsabilidad fiscal. Y la responsabilidad fiscal impide que haya déficit fiscal o haya endeudamiento fiscal para poder ejercer aquellos derechos que promulga el Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Me hubiese gustado que no existiera el Estado Social y Democrático de Derecho en nuestra nueva Constitución? Por supuesto que sí. Me hubiese encantado que no estuviera, que siguiéramos con el mismo Estado subsidiario, que encuentro que es el más justo,
porque permite al individuo trabajar, juntar dinero y que el Estado supla o subsidie lo que no alcanza a hacer el privado, ¿cierto? Pero el Estado Social y Democrático de Derecho tiene algunas cosas que son nefastas, pero se frenó con los artículos que tienen que ver con la responsabilidad fiscal. El segundo argumento para los que están en contra es por la cantidad de dinero para los 10 servicios públicos que se van a aumentar con esta nueva constitución, que en realidad no tienen por qué ser nuevos 10 servicios públicos, o pueden serlo y no tendríamos por qué agrandar el Estado, sino que se podrían hacer oficinas dentro de una misma secretaría, pero bueno, eso ya es un tema mucho más de la norma, ¿cierto? De cómo ejercer la norma o cómo hacer la bajada legal. Entonces, ahí la verdad es que esa es más una especulación que nada, porque dicen que son 10 servicios nuevos públicos, claro, ahí está la Oficina Anticorrupción, por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas de Terrorismo, bueno, todas esas oficinas que se van a hacer, todos esos cargos públicos hay que crearlos, por supuesto, pero eso no significa que los otros no se vayan a eliminar. Entonces ahí también hay una cierta especulación con respecto a esta medida. Se dice que se van a ocupar 1.600 millones de dólares para crear esos nuevos 10 servicios públicos, pero insisto, no tienen por qué ser servicios públicos encima de otros, sino que se pueden eliminar los que existen que no sirven para nada y se podrían crear esos nuevos servicios públicos sin tener que gastar necesariamente dinero extra, ya que existe el tema de la responsabilidad fiscal. Entonces sería como pegarse un tiro en el pie, ¿cierto? Hacer algo para adelante y luego retroceder. No. Eso de los 1.600 millones de dólares que costarían los nuevos 10 servicios públicos es una especulación para mi gusto. No tiene por qué ser encima de las instituciones que ya existen, sino que instituciones podrían cerrarse o podrían achicarse y podrían incorporarse esas nuevas 10 instituciones que aparecen en la nueva constitución. Otro argumento que he escuchado mucho es que habría una tiranía de cúpulas partidarias. Y ese es un argumento más de izquierda que de derecha, pero también lo está ocupando la derecha que está en el en contra, de esa derecha estoy hablando. ¿Por qué? Porque ellos dicen que todo tendría que ver con los partidos políticos, todas las leyes y todas las cosas que se vuelvan o sea, que en vez de ser un país como hoy día es más bien presidencialista, sería algo así como una república parlamentaria donde los partidos grandes tendrían todo el poder por sobre los pequeños. Pero recordemos que Chile ya tuvo un periodo de partidos grandes o de dos conglomerados grandes que llegaban al poder y había menos fragmentación que ahora. Entonces, no sé si usted se acuerda, no sé si se acuerda del binominal. Bueno, el binominal se acabó y ahora hay un montón de partidos pequeños que tienen un 1% de representatividad, un 3% de representatividad y eso hace, por supuesto, que sea más atomizado, más disgregado todo y por lo tanto las decisiones son más difíciles de tomar cuando hay que votar en la Cámara. Eso de la tiranía de las cúpulas partidarias, la verdad es que a mí no me parece una mala idea, siéndoles bien sincero. Yo prefiero dos partidos grandes que lleguen a la cima como en Estados Unidos o como en los países serios, que muchos partidos pequeños opinando dentro del Senado. Por lo mismo, y ahora vamos a pasar los argumentos de la favor, los partidos con menos del 5% no podrán acceder a los cargos de representatividad. Y eso es muy importante en lo que le venía hablando yo con respecto a los partidos que están atomizados en el poder, en la Cámara, y que por lo tanto es más difícil tomar decisiones. Entonces volveríamos no a un binominal, pero sí volveríamos a tener partidos grandes que puedan tomar decisiones en bloque y que por lo tanto las leyes, si son malas, bueno, será más fácil cambiarlas con otro partido grande que cambiarla con muchos partidos chicos que no se ponen de acuerdo nunca. Entonces para mí es muy importante que ese 5% que no tenga representatividad se vaya. Ejemplo, Revolución Democrática tiene menos del 5%, Evópoli tiene menos del 5%, Comunes tiene menos del 5%, y así. Creo que son 16 partidos dentro de Revolución Democrática que tienen menos del 5% de representatividad. Eso se irían para la casa. Y eso es bueno. O sea, es bueno en el sentido de que Chile necesita tomar decisiones rápido cuando hay leyes y no que estén durmiendo porque muchos están en contra, otros están a favor, no saben si votarla, no le dan prioridad. Entonces, cuando hay muchos partidos dentro de una cámara, es mucho más difícil tomar decisiones. Una defensoría para las víctimas del terrorismo. Esto es muy importante.
porque hasta ahora solamente la defensoría era para los terroristas, y lo voy a decir así, terroristas. Y esa defensoría para los terroristas hacía que muchos queden impunes o queden libres, y de hecho hay muchos libres. Entonces es importante que haya una defensoría para las víctimas del terrorismo que en estos momentos están desamparadas algunas porque lo perdieron todo. Quienes podían pagar abogados hoy día no tienen para pagar abogados porque perdieron todo, insisto, perdieron sus tierras, se las quemaron, algunos se las tomaron, y en esta nueva constitución también hay un respeto a la propiedad privada y la propiedad pública, por lo tanto se acabaría, en definitiva, los ocupa o las tomas territoriales por temas de sangre, de ancestros o temas de apellidos, por ejemplo, que es totalmente discriminatorio y antidemocrático, ¿cierto? Entonces eso se acabaría. Los instrumentos internacionales que no sean tratados y firmados y ratificados por Chile no serán jurídicamente vinculantes. Y esto también es muy importante por lo que le hablé con respecto a lo que la ONU y algunas otras agencias supranacionales o supraestatales están tratando de meter, sobre todo en Europa, que tiene que ver con legalizar el amor entre pequeños y adultos. Eso tiene un nombre, ¿cierto? Y eso se llama pedofilia. Bueno, quieren legalizarlo en Europa, quieren legalizarlo en los países más grandes, porque los países más grandes siempre son ejemplos para los otros países, ¿no? Siempre cuando nosotros hablamos de un país que funciona, normalmente nombramos a Alemania, pero en Alemania ya existen salas de niños de 3 años de masturbación. Entonces nosotros no queremos llegar a eso y por lo tanto algunos tratados internacionales simplemente no hay que firmarlos. Hay otros que sí, claro, por supuesto, hay algunos que sí funcionan, pero lamentablemente la ONU hoy en día está tomada por personas inescrupulosas con mucho dinero que promueven lo que ellos tienen en su mente, lo quieren promover para toda la humanidad y eso no corresponde. Además, la ONU, la OMS y todas esas agencias supranacionales no fueron elegidas por nadie, no fueron elegidas democráticamente, no corresponde que estén sobre nuestros países o que tengan soberanía sobre nuestros países. Ese es un pensamiento particular mío, pero también es un pensamiento que tendría que valer con respecto a la soberanía nacional. La agencia anticorrupción, ese es otro argumento bastante bueno a favor. El mejor ejemplo es Singapur. Singapur tiene una oficina anticorrupción que ha funcionado de mil maravillas y ahora la está implementando en El Salvador el señor Bukele. La implementó creo que fue hace el mes pasado. Se investiga anualmente o cada 6 meses o cuando se les ocurra, porque no tienen que avisarlo, se investiga a las personas que trabajan en el servicio público, tengan el rango que tengan, incluso al presidente. Y esa agencia anticorrupción, ojalá que si se hace en Chile, sea autónoma, es decir, que no tenga injerencia política, ¿cierto? Porque si no se podría utilizar, como todo se puede utilizar para temas políticos, que no se puede utilizar para temas políticos, sino que sea autónoma y que pueda investigar a cada uno de los funcionarios públicos, desde los carabineros, pasando por los secretarios, pasando por los senadores, diputados, incluso el presidente. Así que me parece una muy buena idea para el a favor. Otras cosas que no se están nombrando mucho, pero que para mí son importantes y que para la iglesia también deberían serlo, el reconocimiento legal del homeschooling, muy importante en la nueva constitución. Esto permitiría que no fueran perseguidos los padres por enseñarle en su casa, haciendo las pruebas que corresponde, por supuesto, o entidades o comunidades que trabajan con una metodología similar, no serían perseguidos por el Estado en caso de que haya leyes supranacionales, insisto con eso, de agencias internacionales que pudieran venir a matar ese tipo de iniciativas que sirven más que nada para proteger a nuestros hijos de toda la mugre que se está enseñando en el mundo. Bueno, esos son los argumentos del en contra y del a favor. Ahora voy a dar una pequeña reflexión y esta reflexión tiene que ver con por qué yo cambié mi voto, porque yo al principio iba en contra, era de la derecha o de los conservadores que estaban fraccionados, y cambié mi voto hace 2 meses atrás. Todo el tiempo lo tuve en contra porque para mí hacer una nueva constitución es inconstitucional. Primero porque el último artículo de la constitución que se escribió hace poquito, que fue votada en contra, que fue rechazada,
decía que se continuaba con la constitución vigente. Y yo seguía con esa postura hasta hace poco, leí la nueva constitución y dije, ok, esta constitución no es la mejor, no es la del 80, no es la del 2005 tampoco, la actual tampoco. La actual está totalmente cambiada y puede cambiarse con mayoría simple, muchas cosas. Entonces, esta última tiene más candados, va a permitir darle un golpe a la izquierda extrema, va a permitir que no se abra de nuevo los capítulos de nueva constitución y se les acabe el discurso de la constitución de Pinochet, porque no es la de Pinochet, pero siguen con ese discurso. Se les va a acabar ese discurso si sale una nueva constitución. Se les va a acabar el volver a abrir el tema durante muchos años más, al menos 40 años, y si bien no es la mejor constitución, arregla muchas cosas que la constitución pasada los tenía bastante mal. Y por eso es que yo voy a favor. Con esto no estoy diciendo que todos vayan a favor, pero quienes ya tengan su voto ya pensado y elegido, y ya saben cómo van a marcar el día domingo, repiénsenlo cuando vean este video y denle una vuelta a la situación, porque si bien yo respeto las dos posturas, no me molesta que gane el en contra, porque la constitución que tenemos es buena, pero no tenemos la clase política suficiente como para defender las buenas ideas. Entonces, lamentablemente, si tuviéramos una clase política decente, perdón, es muy fea esa palabra, pero si tuviéramos una clase política que defendiera las ideas de la libertad, de las ideas conservadoras, las ideas cristianas, yo iría por el en contra para mantener lo que tenemos. Como no tenemos una clase política que no va a defender esta constitución, voy a ir por el a favor para que en algún momento, con mayorías, logremos estabilizar al país como estuvo hace años atrás, diría yo antes del 2010 o antes del 2012, creciendo al 5%, siendo país líder en la región, un faro para todos los países de Latinoamérica, que hoy día lamentablemente está lleno y podrido, lleno de incertidumbre, inseguridad, sin crecer económicamente, con empresas quebradas, con los súper ricos que tanto quieren sacarle impuestos yéndose del país. Y les pido que oremos por Chile, que Chile vuelva a crecer, que Chile sea de nuevo una nación justa, una nación que los delincuentes están encerrados y que la gente de bien puede andar por la calle tranquila, que tal como en la parábola de los talentos, aquellos que son fructíferos, Dios les bendice por la multiplicación y no un Estado va y le quita y le da al improductivo, porque en esa parábola la distribución de la riqueza fue por capacidad y la redistribución también fue por capacidad. Entonces, habiendo dicho eso, les bendigo a todos y que tengan un buen domingo 17 de votaciones. Vaya a votar, no se quede en casa, es obligatorio, y que gane Chile. Señor les bendiga.